Excelente mañana a todo el auditorio que nos acompaña en esta transmisión. Les enviamos un cordial saludo desde el Centro de Investigación Científica de Yucatán, AC-CICI, que por quinto y último día consecutivo se suma al programa de actividades de la Semana Nacional del Conocimiento Científico Yucatán 2021, un evento organizado por la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, CIES, y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología. Vale la pena recordar que las actividades que conforman el programa tienen por objetivo divulgar el conocimiento científico, tecnológico y de innovación entre la población. Esto con el fin de que conozcan la utilidad de la ciencia en su vida y entorno. Es así que el CICI, como participante de la Semana Nacional, inició desde el lunes 18 de octubre el ciclo Las Superplantas, integrado por 5 pláticas impartidas por personal de investigación que han expuesto cómo es que las plantas y en general los recursos naturales son los superhéroes del planeta, ya que combinando el poder de la ciencia y sus superatributos, logran combatir problemas como el cambio climático, la pobreza alimentaria, fenómenos naturales, pérdida de la biodiversidad marina o la generación excesiva de residuos sólidos. Cada una de estas pláticas están disponibles en la sección de videos de la fanpage de Facebook CICI, @CICI oficial, para su consulta. Este ciclo concluye hoy, viernes 22 de octubre, con la plática Las superplantas contra la pérdida de la biodiversidad acuática, impartida por el doctor Adán Caballero Vázquez. Antes de comenzar, quiero invitarles a dejar sus preguntas en la caja de comentarios de esta transmisión, ya que al final vamos a tener un breve espacio de interacción con nuestro ponente. Y bueno, ahora es momento de presentar a quien nos va a dar esta conversación este día. Él es el doctor Adán Caballero Vázquez, investigador de la Unidad de Ciencias del Agua de Cancún, Quintana Roo. Nuestro ponente se ha dedicado al estudio de diversas especies cautivas y su impacto en la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos en el Caribe. Y bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro participante. Adelante, doctor Caballero Vázquez. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla para iniciar. Sí, vamos a hablar un poquito de las superplantas contra la pérdida de la biodiversidad acuática. Puntualmente el título de la plática lleva por nombre Resiliencia de las plantas acuáticas, presentada por un servidor. Un poquito en el contexto, o más bien un resumen general al inicio como aparece en la diapositiva, nosotros estamos aquí, somos seres humanos que tenemos necesidades y esas necesidades generan presiones, ya sea por actividades humanas, contaminación, generamos contaminación, por contacto directo, por cambio en la dinámica, cambio de uso del suelo. Esto como consecuencia pues trae alteraciones en el estado de los ecosistemas, y por alteraciones en los ecosistemas estaríamos hablando de las alteraciones que se dan en las lagunas costeras, en los sistemas de manglar, en los bosques tropicales, en la dinámica de las playas, en los pastos, en los corales, etc. Y este impacto a la vez pues tiene un efecto fuerte sobre la cultura, sobre las provisiones, estos sistemas que nos dan alimento, entre otras cosas, sobre el funcionamiento ecosistémico, el soporte de los ecosistemas y sobre la regularización. Estos son todos los servicios ecosistémicos que se ven afectados y que a la vez son los que necesitamos nosotros como humanos para cubrir estas necesidades. Entonces es un ciclo que es importante entender para conocerlo y después manejarlo de la mejor forma. Dicho lo anterior, voy a empezar con un par de conceptos, un trío de conceptos importantes para avanzar en este sentido. El primero es lo que conocemos por biodiversidad, que es la variedad y variabilidad de los componentes que constituyen los ecosistemas costeros y los ecosistemas acuáticos. Todas las imágenes de organismos vivos que ven en la imagen, pues corresponden a esto que es biodiversidad. Así que un ecosistema, entre más biodiverso, es más resistente, es decir, es más resiliente a cualquier tipo de disturbio. Esta biodiversidad se ve robustecida entre mayor sea el nivel de conectividad
que se tiene entre los ecosistemas, y por conectividad se entiende como el paso, ya sea de material biológico o físico, de un lugar a otro. Y en la imagen, en el esquema, vemos proceso de conectividad que realizan los organismos, puntualmente los peces, en donde aprovechan y utilizan los diferentes aspectos de zona costera, laguna arrecifal, sistema lagunar, zona de manglar, zona de pastos marinos, y hay nuevamente un circuito en donde se mantiene esta conectividad, y esta conectividad da una mayor biodiversidad y mantienen estos ecosistemas mucho más activos, mucho más dinámicos, ¿no? Así que este proceso entendido como conectividad, pues se da una fuerza mayor cuando estos sistemas se mantienen conectados, y esto le da un valor evolutivo mucho más fuerte para que se mantengan en el espacio y en el tiempo. Y puntualmente en la zona costera, pues la conectividad y la riqueza, la diversidad en todas las formas, pues es altísima, ¿no? Y pues se toma cada vez más relevancia esta conectividad en zona costera, debido a que se realizan muchas actividades funcionales como pesca. Hay un crecimiento importante en estas regiones, entonces el incremento de la contaminación se incrementa también. Hay un mayor uso de todos los ecosistemas, y esto trae pues efectos importantes que habría que entender y analizar, ¿no? Y otro concepto importante para entender esta dinámica pues es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues entre las múltiples definiciones que hay, es que es la capacidad de los ecosistemas para absorber perturbaciones, y sobre todo lo más importante es mantener sus funciones, y además renovarse y reorganizarse. Es decir, después de tener un efecto negativo, esa capacidad de recuperarse y de avanzar, literalmente de aprender del efecto anterior para avanzar, y que en posteriores ocasiones este efecto se minimice, sea menor. Y por ende la resiliencia depende entonces pues de las condiciones de los recursos naturales, es decir, del nivel de biodiversidad y de conectividad que tengan entre sí, pero también del nivel de conocimiento que se tenga de este ecosistema, y la capacidad de aprender sobre todo de nosotros, literalmente de aprender de los errores para mantener mecanismos de resiliencia más fuertes en los ecosistemas, dado, como vimos en la diapositiva del inicio, este es un ciclo importante y tiene efectos pues, en todos los niveles, ¿no? Así que la conectividad y la resiliencia es fundamental en toda la zona costera, puntualmente en la península de Yucatán. Es fundamental que mantengamos esto. Como vemos en la imagen, podemos mantener una conectividad importante en alguna región, y eso le da fortaleza a la región, pero si mantenemos esa conectividad de esta región con otras regiones, y con otras regiones y con otras zonas mayores, eso permite que haya una conectividad y una resiliencia fuerte que se va más allá. Es decir, que estaríamos hablando de una conectividad y una resiliencia a nivel metapoblación y a nivel funcional, ¿no? En un ambiente mucho más amplio, en donde se incremente la conectividad a una mayor distancia, y un mayor grupo de organismos mantienen pues esta sinergia y mantienen el funcionamiento en estos ecosistemas. Así que la conectividad de hábitats, como lo vemos nuevamente en la imagen, proviene de extinciones locales y regionales, al permitir pues esta dinámica, este flujo de materia y de organismos entre ecosistemas. Elementos fundamentales que mantienen esta conectividad pues son las superplantas, y solo por hablar algunas, les voy a presentar el ejemplo de 3, 4, que son plantas fundamentales para mantener pues, la biodiversidad en la región, ¿no? Y el funcionamiento de los ecosistemas en la región. Una de ellas son los manglares. Estos son, pues, por definición, humedales costeros de gran importancia ecológica y económica. Creo que es innegable la importancia ecológica que se tiene. No necesariamente la valoramos como tal, pero bueno, parte de la plática es dar los elementos técnicos y no técnicos importantes que determinen pues, la importancia de los sistemas de manglar. Para el caso de la península de Yucatán, al menos tenemos 4 especies, y bueno, tienen valores funcionales importantísimos, que van desde son una zona de alimentación y crianza para muchas especies, algunas o muchas de ellas de importancia comercial, que literalmente nos dan alimento directo a nosotros.
La actividad pesquera entonces que se desarrolla gracias a estos sistemas de manglar es fundamental. Sirven desde combustible, leña, básicamente leña, hasta hablar de un alto valor estético y recreativo que se puede realizar en estos ecosistemas. Y es fundamental entender que actúan como sistemas naturales para el control de las inundaciones. Son barreras fundamentales, primera, segunda o tercera, pero todas son una barrera importantísima contra eventos meteorológicos como los huracanes. Y desempeñan un valor o un papel importante en el ciclo del carbón, es decir, captura de materia y energía, lo que le llamamos hoy carbono azul, filtro de aguas, y estas aguas se filtran en esos sistemas lagunares, perdón, en esos sistemas de manglar, y después se van al océano con un nivel de calidad o un nivel oligotrófico que mantienen esa oligotrofía en las zonas arrecifales, ¿no? Controlan la erosión y la protección de las costas, fundamental, y este efecto lo vemos cuando se quita esta barrera, cómo el efecto de erosión se magnifica en la zona costera, y lo que previo comentábamos, mejora la calidad del agua al funcionar como un filtro biológico. Y además, pues como lo habíamos comentado también, es una trampa importantísima de carbono. No obstante su valor intrínseco, pues el 35 o más, dependiendo de las regiones. Para el caso de la península de Yucatán habría que valorarlo con lupa, pero al menos el 35% de los manglares del mundo se están perdiendo por múltiples razones que van desde actividades para acuacultura intensiva con una sola especie, dejando de lado ese balance biodiverso, hasta los cambios en la hidrología, dado por construcción de caminos, dado por relleno para realizar desarrollos urbanos, y en el caso puntual, por ejemplo, de toda la Riviera Maya y zona norte de Quintana Roo, y ahora cada vez más en la costa yucateca, también para el desarrollo de infraestructura turística. Y bueno, sus efectos se ven en las imágenes que aparecen en la pantalla, que van desde el cambio de uso del suelo hasta el crecimiento urbano costero, que en esta región se está dando de forma desmedida. Realizar actividades de acuacultura, que si bien no es tan fuerte esta actividad de la zona, se tienen propuestas no necesariamente tan bien estructuradas para incrementar la acuacultura en la región. Efecto de las carreteras, eso sí lo vemos en todos lados, como literalmente partimos humedales por construir una carretera. También por los cambios de interacción humedal-mar, es decir, para realizar alguna actividad que tiene que ver básicamente con actividad turística, efectos del turismo sobre estos temas, es decir, son todos estos efectos y cambios que le damos a estos ecosistemas. Así que es fundamental y es importantísimo la restauración. Idealmente estaríamos hablando de reforestación. La reforestación es mucho más cara y no necesariamente es tan funcional como la restauración. Básicamente lo que buscamos es restaurar estos ecosistemas y que de forma natural estos vuelvan a obtener sus funciones y a cumplir sus funciones. Y se ha visto en la región que la restauración es eficiente y muy funcional, pues, para mantener estos ecosistemas funcionales y activos. Otra de estas superplantas, pues sin duda son los pastos marinos. Todo el mundo seguramente los conocemos. Algunos de forma más agradable, otros, hablando específicamente de algunos turistas, no les gusta absolutamente nada sentir esta sensación en los pies de tener estos pastos. Entonces en algunas zonas limpian y barren la playa, dado que el gusto de muchos de los turistas es tener una playa muerta, es decir, tener solo arena sin mucha más actividad ahí. La realidad es que hoy estos dos pastos marinos son de los ecosistemas más amenazados en la Tierra, y no sé si haya un mayor interés fuera del interés de los conservacionistas y de los científicos por determinar el valor fundamental que tienen estos pastos para el funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? El porcentaje de pastos en los fondos marinos es relativamente bajo. Hablamos de que es un 0.2. Sin embargo, este 0.2% de cobertura
captura el 10% del carbono almacenado por los océanos. Hoy llamado de forma muy clara y objetiva carbono azul. Y pueden retener carbono de la atmósfera hasta 35 veces más rápido que los bosques tropicales. De ahí de que muchos de los pastos marinos se establecen como que es un arma secreta que va a ayudar muchísimo a esta lucha que se tiene contra el cambio climático. Los pastos marinos son viveros fundamentales para muchas de las especies de peces, crustáceos e invertebrados, y no se diga de tortugas. Son inhibidores del oleaje en la zona, es decir, también protegen la zona costera de la erosión y limpian los océanos. Hacen un filtro similar, bajo otras funciones, pero similar al filtro y depuración que realizan los sistemas manglar. Así que limpian los nutrientes y los contaminantes que van de tierra adentro. En términos generales, entonces, las praderas de pastos marinos pues, producen, en cuanto a procesos ecosistémicos, realizan la formación de sustrato, es la base de las estructuras tróficas, de las cadenas tróficas, y son productores importantes de biomasa. Dan muchos servicios ecosistémicos finales, algunos ni siquiera los vemos, solo los disfrutamos, y es importante que los conozcamos para entender un poquito o mucho más la importancia de estos pastos, y bueno, dan una serie de beneficios directos a nosotros, a los humanos, que van desde la conservación de especies hasta sitios importantes para realizar actividades ecoturísticas que permiten la mitigación al cambio climático, etcétera, etcétera. Así que bueno, los pastos marinos son los superecosistemas de los océanos, y es fundamental entonces entenderlos para conservarlos y protegerlos. Dan servicios ambientales tangentes e intangentes, es decir, lo que sí vemos y valoramos, pero intangentes muchas veces son lo que no vemos y no necesariamente valoramos, entonces hay que entenderlos nuevamente para valorarlos. Y al igual que los sistemas de manglar, necesitamos aplicar mecanismos o proyectos o así, sobre todo, planes de restauración de los pastos marinos. Y si bien se tiene poca experiencia en esto puntualmente en la región, pues literalmente tendríamos que ir aprendiendo y modificando estos procesos para incrementar la ampliación de restauración de los pastos marinos. Es fundamental en la zona costera de toda la península de Yucatán, no solo de la zona más turística como podría ser Riviera Maya y norte de Quintana Roo. Otro grupo importante, y aquí hablo ya de un grupo de macroalgas, que son otras de las superplantas, y aquí tenemos imágenes de algunas de ellas como macroalgas que son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas y las estructuras tróficas, pero también microalgas, estas que no necesariamente vemos a simple vista, pero que cumplen funciones importantes como base de la alimentación y base del funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Su importancia es también muy alta, que va desde la liberación de oxígeno hasta ser la base de las estructuras tróficas de las cadenas alimenticias o de las cadenas tróficas. Funcionan para la bioremediación de cuerpos de agua y bueno, fundamental como alimento humano y como forraje para muchas de las especies, ¿no? La imagen que aparece en la pantalla pues nos podría dar una síntesis de la importancia que como alimento para los humanos tiene con estas macro y microalgas. Y bueno, hay toda una actividad económica asociada a las algas, a las microalgas y a las macroalgas marinas, que van desde alimento hasta toda esta actividad que tiene que ver con aspectos de belleza, y hay una industria internacional fuertísima asociada pues al conocimiento y al entendimiento y al aprovechamiento de estas macroalgas. Y como parte de estas macroalgas, pues vamos a poner el sargazo. En esta ocasión, el sargazo, no voy a hablar del efecto que está teniendo la llegada masiva del sargazo a todo el Caribe, incluyendo el Caribe mexicano, sino quiero hablar de la importancia que el sargazo, que el ecosistema llamado sargazo, tiene para la conservación y para la biodiversidad de muchas de las especies.
Y como ejemplo, voy a poner el ejemplo del Mar de los Sargazos, esta isla flotante, que es fundamental para muchas de las actividades que se realizan. En la imagen podemos ver pues algunas de estas actividades que se realizan, tales como que es el sitio en donde muchas de las especies de importancia comercial realizan algunos ciclos reproductivos o realizan algún proceso de crecimiento, de reproducción o de protección, por ejemplo. Es decir, entonces esta zona es la zona que nutre o que distribuye muchas de las especies a muchas de las regiones que esporádicamente en algún momento van a llegar los pescadores y los van a pescar y les van a dar alimento a sus familias, ¿no? También la zona de hábitat para muchas especies de tortugas y de aves marinas, entonces como ecosistema es fundamental. El efecto que está teniendo la llegada masiva a la zona costera y dado que viene de otra región y dado que el origen y el proceso es diferente y esta diferencia está determinada por un incremento en los nutrientes, dígase metales pesados, y que estos metales pesados se incrementan al ir llegando a la zona costera, y eso está teniendo un efecto puntualmente en Quintana Roo bastante fuerte, no solo por la llegada masiva, sino por el efecto de la descomposición del sargazo y por la contaminación de las aguas cuando este sargazo genera lixiviado y se infiltra hacia el manto acuífero, y también que está ocasionando la mortandad masiva de muchas de las especies locales porque este sargazo se descompone, abate el oxígeno disponible y entonces hay una mortandad masiva. En este momento quiero solo retomo a analizar la importancia de de esta macroalga, macroecosistema, para el funcionamiento y la biodiversidad de muchas de las especies del Gran Atlántico, ¿no? En el Mar de los Sargazos hay un registro de al menos 127 especies de peces y más de 145 especies de invertebrados. Como les decía, estas 127 especies de peces, muchas o algunas de ellas son de importancia comercial, entonces literalmente aquí se reproducen y el excedente va y empieza a nutrir a otras regiones, y esto es fundamental pues, para mantener la pesquería en toda esta región. Y hay especies tan emblemáticas como este pececito que aparece en la parte de abajo, que es una especie endémica del Mar de los Sargazos, el pececito sargazo, istrio istrio. Es fundamental entender, conocer y conservar pues, estos macroecosistemas, ¿no? Otro de estos macroecosistemas que no lo conocemos tanto en la región, porque digamos su distribución se da un tanto cuanto más en la zona del Pacífico, pues son los bosques de kelp, que también es un macroecosistema fundamental para el establecimiento de muchas de las especies, y también hay una actividad económica fuertísima en torno al aprovechamiento de estos macroalgas, ¿no? En ese contexto, entonces, tenemos un modelo conceptual en la región. Este es un perfil pues, de nuestra zona. Decimos que tenemos muchísima agua y que el agua tiene un altísimo nivel de limpieza y de pureza. No sé si actualmente tengamos muchísima agua y si esta agua sea tan limpia y disponible como lo sabemos. Decimos que tenemos muchísima vegetación y entonces tenemos mucho suelo, y la realidad es que no tenemos, la península de Yucatán tiene muy poco suelo fértil. Y decimos que la península es amplísima y entonces pues no hay, la población es relativamente baja. Cada vez la población es mayor, entonces le estamos dando todos los elementos en contra para mantener pues, este modelo o entender la importancia de iba a decir que seguridad, pero este modelo de este perfil que se tiene en la península de Yucatán. Todos estos elementos, puntualmente en esta región, los efectos del cambio climático pueden ser mucho más fuertes. El efecto del cambio climático en el Caribe se podría ver reflejado de mucha más fuerza que en otras regiones. Entonces es importante entender y valorar esto y determinar el papel fundamental que las superplantas tienen para mitigar estos efectos, ¿no? Los impactos del cambio climático van desde cambios rápidos en la distribución vegetal y como consecuencia de las especies animales, y esto puede tener un efecto irreversible sobre el funcionamiento de los ecosistemas en la región. El incremento del nivel del mar, bueno, puede ocasionar problemas enormes, sobre todo porque toda la región o muchas de las ciudades más importantes en esta zona pues están asentadas en zona costera y muy cerca
de la duna costera, por ejemplo. Entonces, las amenazas por efecto del cambio climático se pueden magnificar. Y de ahí la importancia de entender y tomar la información. Bueno, en esta imagen, por ejemplo, vemos la ruta de tormentas bueno, de tormentas y huracanes, se me fue la palabra, la otra palabra del otro elemento, que se presentan en toda esta región desde hace aproximadamente 60 años. Es decir, el efecto del cambio climático está ocasionando una mayor disponibilidad, potencial disponibilidad de mayor llegada de huracanes, tormentas y todos estos elementos meteorológicos, ¿no? Y si sabemos que cada vez se incrementa más el número de gente que está interesada o vive muy cerca de la zona costera, esto puede tener un efecto fuerte, como lo podemos ver en la imagen, no solo en el riesgo del incremento de las ciudades en la población y que haya disponibilidad de recursos y alimento, etcétera, etcétera, sino el efecto que se está ocasionando sobre los ecosistemas. En síntesis, entonces, en la región, pues en la actualidad se tiene un uso, una alteración y muchas veces una sobreexplotación de los recursos. Esto está ocasionando una alteración en el funcionamiento sistémico y esa alteración, por ejemplo, la mortandad está teniendo sobre los arrecifes, está permitiendo un crecimiento masivo de macroalgas y que en algún momento ya no tengamos que llamarle sistemas de macroalgas y no sistemas arrecifales, que esto podría ser, ya se está dando y podría ser bastante complejo y bastante complicado de entender. También tenemos una pérdida importante en la cobertura de manglar en la región. Hay cambio de fase de especies dominantes, en donde muchas de las especies dominantes, básicamente carnívoros superiores, pues se está perdiendo, entonces hay un desbalance y se está haciendo más débil esta estructura trófica y como consecuencia el balance en el ecosistema se está perdiendo. Hay un calentamiento global y pues hay información insuficiente, ¿no? Mucha de la información que se debería tener en torno a entender todas estas situaciones, pues aún sigue siendo incipiente e insuficiente. Y no siempre hay el apoyo o los recursos para fortalecer esto. Puntualmente se requiere mucha información en la actualidad para entender la problemática de la llegada masiva de sargazo. La realidad es que los recursos que hay para investigar y hacer ciencia básica para esto no necesariamente son los que se requieren, entonces tenemos que trabajar en torno a eso. Entonces, todos estos elementos pues están en una situación difícil, pero aún así tenemos un escudo protector y este escudo protector son estas superplantas que en contexto, en este perfil ecosistémico costero, las superplantas permiten mitigar, por ejemplo, los efectos de los huracanes. Estas superplantas permiten disminuir el efecto que puede tener la erosión en la zona costera. Estas microplantas, estas superplantas también están ayudando a mitigar el efecto del cambio climático y estas superplantas también ayudan a disminuir muchas de las situaciones puntuales en la región. Por ejemplo, dan alimentación, dan alimento para mantener el creciente desarrollo turístico en todas las regiones, ¿no? Entonces, todos estos, en síntesis, son los elementos que estas superplantas permiten, apoyan, mitigan y fortalecen para que esta zona costera pues, se mantenga activa y resiliente, ¿no? Y además, estas superplantas son almacenamiento fundamental, tanto aéreo como subterráneo, de carbono y de biomasa viva. En la imagen, bueno, la imagen nos dice por sí solo la cantidad de carbono orgánico y de biomasa que almacenan los manglares o las praderas de pastos marinos, incluso es superior a algunos otros ecosistemas como los bosques tropicales, por ejemplo. Entonces, de ahí la importancia de entender y de conservar estos ecosistemas. En las imágenes vemos pues, este almacenaje importante y fundamental y como esto nos permite entonces entender
cuál es la importancia que tienen. Por ejemplo, si se está incrementando la cantidad de biomasa muerta y de biomasa viva, puntualmente con los pastos marinos, entonces es una barrera que lo vemos natural para permitir un oleaje estructurado y que esto evite la erosión. Y obviamente pues, son las barreras fundamentales cuando llegan algunas tormentas tropicales o huracanes en la región. Y estas superplantas también son la base del funcionamiento ecosistémico, pero también podrían ser la base del deterioro del funcionamiento ecosistémico cuando se empiezan a perder. De alguna forma, esto está directamente o indirectamente vinculado, por ejemplo, con la mortandad de corales. Y el efecto de las enfermedades de los corales podrían surgir a partir de un deterioro de estas microplantas. Entonces empezamos a tener un desbalance en el funcionamiento de estos ecosistemas y ocasiona pues ese tipo de situaciones, ¿no? Como decimos que son la base de la estructura trófica, entonces también tiene un efecto muy, muy fuerte sobre algunas especies de peces, que la actividad pesquera pues es parte de la economía de muchas regiones del Caribe, ¿no? Y si se pierde esta actividad pesquera, muchas de las poblaciones de la zona costera pues no tienen otra actividad o no están preparados para realizar otra actividad en la zona que no sea turismo y pesca, y eso podría ser un problema fuerte. Y si bien algunas especies puntualmente de peces son más resistentes, son más fuertes a soportar estos cambios, otras de las especies, sobre todo de las especies de importancia comercial, no son tan resistentes y no son tan fuertes, ¿no? Y este efecto puede ser, no puede ser, es bastante fuerte y se está dando en muchas de las regiones de la zona costera, ¿no? Así que retomando nuevamente, la conectividad mantener la conectividad en estos ecosistemas es fundamental. ¿Para qué? Para mantener los servicios ecosistémicos que esto nos da. La imagen, ojalá que se pueda ver bien, la imagen lo dice todo, ¿no? Cómo la interacción de estas superplantas, llámense manglares, pastos marinos, microalgas o macroalgas, arrecifes coralinos y la interacción entre estas mantienen una alta biodiversidad, mantienen una alta conectividad y como consecuencia una alta resiliencia, y eso nos permite ser un escudo bastante fuerte pues, ante situaciones de deterioro o de cambio, ¿no? Así que necesitamos realizar construcción, necesitamos construir ecosistemas costeros mucho más resilientes, que por ejemplo sean refugios pesqueros y que permitan que esto se incremente. Y esta resiliencia va a permitir una mayor adaptación a fenómenos, por ejemplo, de cambio climático. Nos va a permitir obtener una mayor captura de carbono azul y mitigar estos efectos que pueden estar directamente vinculados con el cambio climático. Y nos está permitiendo también, entre otras cosas, preservar el genoma de las especies, ¿no? Estamos en una región donde la principal actividad pues es el turismo. Así que la idea o lo ideal no necesariamente sería esto, que el turismo empiece de una forma y gracias al efecto del turismo pues lleguemos a ese nivel, ¿no? Es puntualmente el desarrollo que se está dando en Cancún. Literalmente no se aprendió nada o muy poco de otras ciudades que tienen 400, 500 años de fundadas. Cancún tiene alrededor de 50 años y debimos de haber tomado todas las experiencias, las buenas y las malas experiencias en cuanto al desarrollo de otras ciudades para aplicar lo mejor en el desarrollo y en el crecimiento de esta región. Lamentablemente no fue así y este crecimiento desmedido pues tiene efectos muy muy fuertes sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre mantener el ecosistema del cual somos parte. Una de las formas o los mecanismos importantes para mantener pues, esta región tan rica y tan diversa en el contexto general, pues es las áreas naturales protegidas. Estas cumplen funciones y deberían de cumplir funciones fundamentales para la conservación. Esta es imagen de que al menos en 29 países hay una área natural protegida, y si bien el porcentaje de conservación no es el que se requiere, tal vez se requiere más, sin embargo, el papel que están cumpliendo estas áreas naturales protegidas en el mundo son fundamentales, ¿no? Hay mucho por hacer,
En cuanto a vigilancia, por ejemplo, menos del 5% de las áreas naturales protegidas del mundo tienen programas establecidos o programas de manejo para saber qué hacer y cómo desarrollar este programa de manejo a lo largo del año. Puntualmente, en la península de Yucatán tenemos al menos 16 áreas naturales protegidas y muchas de ellas el nivel de conservación es muy, muy alto y en muchas de ellas, a pesar de que no tienen todos los elementos necesarios para cumplir todas sus funciones, creo que realizan una actividad importantísima y fundamental para la conservación. Y entre muchos de los elementos importantes que tienen estas áreas naturales protegidas, pues mantienen ni más ni menos que la biodiversidad, la flora y la fauna en esta región. Mantienen la belleza de los paisajes naturales, que es fundamental porque es lo que se vende en el mundo como actividad turística puntualmente de Quintana Roo. Lo que comentábamos, mantienen pues, estos procesos ecológicos, captura de carbono, filtro natural de agua, formación de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Sirven como amortiguadores de cambio y se realiza pues, cierta actividad económica, turística, educativa, científica en todas estas naturales protegidas, entonces son fundamentales para mantenerlas y conservarlas. Vemos aquí como que algunas de las imágenes más características de alguna de estas áreas naturales protegidas y lo que buscamos es, sí, mantener este desarrollo y este crecimiento turístico, pero medido, sobre todo que permita que estas áreas naturales protegidas sean los vínculos de conexión entre los ecosistemas y que estos vínculos de conexión permitan entonces que esta conectividad se mantenga. Y si esta conectividad se mantiene, entonces la resiliencia a este gran nivel macroecosistémico se puede mantener y eso sería lo mínimo necesario, deseable, para que muchas de las actividades funcionales que se realizan en la región pues se mantengan, ¿no? Es decir, tener ambientes más resilientes, mucho más fuertes y menos vulnerables a cualquier tipo de cambio. En el contexto entonces, la conectividad pues, son básicamente conductores de diversidad, de biodiversidad. Y entre mayor biodiversidad hay una mayor protección. Hay una mayor protección sobre la biodiversidad y esto es lo que va a permitir pues, este funcionamiento a nivel ecosistémico. Pues en esta imagen ni siquiera hay que decir mucho más. Hay quienes creen o quienes no creen en el cambio climático, ¿no? Yo creo que esto va más allá de creer o no creer. Esto es una realidad y tendríamos que estar trabajando fuertemente en torno a proyectos de vulnerabilidad de la zona costera o a proyectos que mitiguen el efecto de cambio climático en la región. Repito, el efecto de cambio climático, sobre todo en el Caribe, en el Gran Caribe, es más fuerte o puede ser o va a ser más fuerte que en algunas otras regiones, ¿no? Y tendríamos que estarnos preparando para ello. Concluyo la presentación pensando que la pérdida de la conectividad, si no hacemos nada, se va a poner peor y esto lo vamos a poder ver y notar significativamente, sobre todo por una razón importante que es la amnesia ambiental generacional. Este tipo de paisajes o este tipo de esquemas lo vemos constantemente en donde tenemos crecimiento inicial en alguna región, esto empieza a ampliarse y a crecer de forma desmedida hasta llegar a cambiar los paisajes en un contexto general. Así que si esto lo analizamos como una línea de base y como el tiempo, en la primera y la segunda imagen de la diapositiva, bueno, tenemos que podemos pasar de una generación a otra generación, con algunos efectos más o menos podemos avanzar, ¿no? Incluso podemos avanzar de una segunda generación a una tercera generación y algo así como que seguir sobreviviendo. Pero si mantenemos este ritmo, posiblemente lleguemos a una tercera o cuarta generación y ya no tengamos más espacio para avanzar, ¿no? Se nos va a acabar el tiempo, así que tenemos que actuar ahora. Y en este contexto, a manera de consideración, podemos mejorar la gestión inmediata del funcionamiento de la zona costera o de este perfil costero, tomando en consideración el valor y la importancia de estas superplantas, si estamos dispuestos a proteger los ecosistemas, a proteger el funcionamiento de estos, a reducir el cambio de uso de suelo, es decir, a sí permitir un crecimiento y un desarrollo de la región,
pero siempre y cuando haya sustento para este crecimiento y desarrollo, y si no, no se debería dar autorizaciones para un mayor crecimiento en ese sentido, ¿no? A como dé lugar, tenemos que entender que el agua es uno de los elementos fundamentales, pero lo único que nos da es vida. Así que si no la cuidamos pues estamos perdiendo ese único elemento que nos da, ¿no? Y es fundamental restaurar para conservar. Si restauramos, conservamos. Si conservamos, mantenemos el funcionamiento de estos ecosistemas. Y si mantenemos el funcionamiento, pues mantenemos la biodiversidad. Y bueno, hay límites finitos. En algún momento decíamos que el mar podría ser el basurero del mundo y que todo lo que nos sirva se podría tirar al mar. Ya vemos que cada vez el mar reacciona de forma más furiosa y nos está aventando todo lo que por años y por varios años habíamos estado mandando. Entonces, todo es finito y debemos entenderlo en ese contexto, ¿no? Finalmente concluyo con esta frase que dice que lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Y eso es un reto importante que tenemos todos en cualquier nivel en donde nos encontremos, pues para mejorar y para mantener pues, la belleza de los ecosistemas y mantener el funcionamiento de los sistemas como lo podemos ver en la imagen, ¿no? Esto lo deberíamos de mantener a lo largo del tiempo y es fundamental actuar pues para mantener ello, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Adán Caballero, por compartir con el auditorio su experiencia y mostrarnos cómo las plantas pues, pueden ser unas excelentes aliadas contra la pérdida de la biodiversidad acuática. Y bueno, ahora es momento de abrir un espacio de interacción con el público, por lo que me voy a permitir retomar algunas de las preguntas que las y los espectadores han dejado en la caja de comentarios de esta transmisión a través de Facebook Live. La primera de ellas viene por parte del público. Aquí está, bueno, sí, es lo siguiente, doctor. Preguntan, cuando se habla de captación de dióxido de carbono, normalmente se hace referencia a ecosistemas forestales. Sin embargo, preguntan que cuáles considera que usted que sea la o las razones por las que se deja en un segundo plano a los ecosistemas acuáticos, si con los datos que usted nos presentó, posiblemente tienen un mejor rendimiento como aliados contra el cambio climático. Creo que todos los ecosistemas tienen un papel fundamental como aliados, como superplantas. Seguramente los colegas en las pláticas anteriores comentaron el valor fundamental como superplantas que tienen los ecosistemas terrestres. En este caso yo hablo un poquito de los ecosistemas acuáticos. En el contexto, todos tienen una importancia fundamental. Creo que el conocimiento y los avances de investigación que sí se tienen en la zona costera no han sido a la par de los avances del conocimiento de los ecosistemas acuáticos. Posiblemente en algunos años atrás, medianamente entenderíamos que el manglar pudiera ser funcional y que nos podría dar servicios ecosistémicos. Los pastos son incómodos, tal vez no tienen ninguna función. Hoy, con la información, con investigaciones de punta que realizan colegas como el doctor Jorge Herrera y algunos otros colegas de la región, pues están determinando la importancia que tienen estos ecosistemas, la misma doctora Virgita de la UNAM, la importancia que tienen estos ecosistemas como un servicio ecosistémico. Y básicamente creo que la información o el nivel de investigación que se tiene sobre estos ecosistemas no está a la par del nivel de investigación de los ecosistemas terrestres y por ende no se tenía este tipo de información. Hoy sabemos que son fundamentales puntualmente en la zona costera para mantener el equilibrio ecosistémico. Y ese equilibrio ecosistémico es el que nos mantiene pues recibiendo muchos de los elementos que nos dan básicamente de comer o que nos permiten respirar o que nos dan agua medianamente de buena calidad para mantenernos en la vida. Y eso es importantísimo que lo tengamos claro. Muy bien, muchas gracias. Vamos con una segunda pregunta. Partiendo de los ejemplos que nos compartió, los manglares, los pastos marinos, las micro y macroalgas,
¿Cumple la región peninsular con características para ser una zona de aplicación de estrategias que controlen el cambio climático o ayude a minimizar los efectos? Con mayúsculas y en letra fosforescente, la respuesta es sí. Eh, Creo que es fundamental la rehabilitación de muchos de los ecosistemas que tienen un nivel de deterioro importante. Hay solo por dar un ejemplo, seguramente la mayoría de los que nos están viendo y escuchando conocen el sistema de manglares de Nichupté. Para mí el nivel de resiliencia que tiene este sistema de manglar es altísimo. Eh, Solo per se, por concepto, solo definimos que es un ambiente resiliente. Y yo creo que deberíamos establecer incluso un nivel o tipificar los niveles de resiliencia. Para mí, los manglares de Nichupté están, si podríamos poner una calificación, estarían en un nivel de resiliencia de 10. Es decir, a pesar de una actividad enorme, yo le llamo de un uso y un abuso enorme de este sistema lagunar, mantiene una biodiversidad y un funcionamiento que no se esperaría dado toda esta actividad que se realiza en el sitio, ¿no? Pues la respuesta fundamental es sí. Muchos de los ecosistemas en la región están cumpliendo y podrían cumplir funciones mucho más fuertes si los rehabilitamos y si les damos un nivel preponderante para el funcionamiento y para que se mantenga la vida en la región. Muy bien, doctor. Tenemos un par de preguntas más por parte de Freddy Heredia, de auditorio que nos sigue a través de Facebook Live. Le voy a hacer las dos preguntas. Usted decide con cuál empezamos. Y la primera dice es, en cuanto a las macroalgas y los pastos marinos, ¿se está estudiando como base de medicina o antibióticos? Y el segundo cuestionamiento es, ¿los protectores solares y los contaminantes, como los metales pesados, están afectando a los pastos marinos? Sí, en cuanto a la primera pregunta, hay muchísima investigación en torno a su aprovechamiento desde todos los niveles. Mi nivel de conocimiento actual es básicamente hacia el estudio a nivel ecológico y hacia la importancia que tienen para el funcionamiento ecosistémico y en el caso puntual mío, pues a la interacción que tienen con lo que más trabajo que son los peces. Entonces, básicamente sobre las interacciones tróficas, ¿no? Cuando realizo modelos tróficos en la región. Pero sí conozco algunas colegas que trabajan buscando el aprovechamiento a todos los niveles, ¿no? Desde el aprovechamiento para generación de fármacos hasta el aprovechamiento para toda esta industria ecometológica que se da en torno eh, a estos pastos marinos puntualmente, ¿no? Y la segunda pregunta era en torno a contaminantes. Es No correcto, recuerdo. sobre los metales pesados. Ok, si me podría repetir la primera Por parte de la supuesto. segunda pregunta para recordarla. Sí, sobre los protectores solares y los contaminantes como los metales pesados, si están afectando a los pastos marinos. La respuesta también tajante es sí, lamentablemente sí. Hace un par de años un tesista aquí en la unidad trabajó puntualmente con el efecto que tienen los eh, bloqueadores solares eh, en la región y puntualmente hicimos con el ejemplo del efecto que tienen sobre las especies de peces. Entonces, la cantidad de toneladas de bloqueadores solares que año con año se vierten al Caribe es enorme. Y el efecto que tiene a todos los niveles también es enorme. Y lo paradójico o lo triste o lo complicado es que muchos de los bloqueadores solares que se hacen, que se definen como biodegradables, lamentablemente no lo son. Entonces, el porcentaje de bloqueadores solares biodegradables es muy, muy bajo. Y el efecto que está teniendo sobre la contaminación del agua y luego sobre los demás elementos fundamentales en el ecosistema también es muy, muy fuerte, ¿no? Antepongo el efecto que tiene sobre el agua, porque pues, es la base
de que el resto de las superplantas y del resto de toda la biodiversidad se mantenga, ¿no? A como dé lugar, tendríamos que estar preocupándonos por mantener aguas de calidad, porque es la base de todo lo que tenemos en la región. El agua es la base de toda la actividad turística que se desarrolla en la región. Si se pierde la calidad del agua, vamos a perder los arrecifes. Si perdemos los arrecifes, vamos a perder los peces. Y si perdemos los peces, se va a perder el interés del mundo por venir a un ambiente paradisíaco, con aguas transparentes, cristalinas, con playas blancas, con una belleza enorme, ¿no? Entonces tendríamos que estarnos preocupando pues, por estos elementos de clave, agua y esta superplanta. Muy bien, doctor, pues agradecemos al público que nos dejó sus dudas y especialmente pues agradecemos al doctor Adán Caballero Vázquez por permitir esta interacción y de esta forma concluimos el evento. Agradecemos la presentación del doctor Adán Caballero, investigador de la Unidad de Ciencias del Agua del CICI. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amables por la invitación. Y paralelamente, nuestro agradecimiento por la invitación por parte de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, CIES, y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, por invitar al CICI a formar parte del programa de actividades de la Semana Nacional del Conocimiento Científico Yucatán 2021. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes, al auditorio que siguió esta transmisión en vivo a través de la cuenta @CICIoficial. Y bueno, los invitamos a seguir al pendiente de los eventos y actividades de divulgación que estaremos realizando en breve. Me despido, hasta la próxima. Que tengan un excelente fin de semana.